Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Primero de todo, me gustaría agradecer las organizadoras de esta sesión de Matemáticas Discreta, Cristina Dalfo y Gabriela Araujo, por invitarme a dar esta charla. Estoy muy agradecida. Esta charla va sobre la optimización de cotas espectrales, cotas que dependen del espectro del grafo, para el número de independencia y el número cromático de la potencia de un grafo. Y ahora definiremos todos los conceptos que necesitamos. Este proyecto es trabajo conjunto con Gabriel Coutinho de Brasil, Miquel Ángel Fiol de Barcelona, de la Politécnica, Bruno Nogueira de Brasil y Shane Sailemaker de Indova. Empecemos. Esta es el outline para mi charla. Primero empezaré dando un poco de background sobre definiciones que necesitamos, ejemplos, etc. Luego pasaremos a ver una visión más general de las cotas espectrales que existen y algunas nuevas. En la tercera sección hablaremos de cómo podemos optimizar algunas de estas cotas espectrales y finalmente concluiremos con un overview de los resultados y algunos problemas abiertos. Empezamos. Entonces, lo que me gustaría destacar, probablemente todos sabéis lo que el espectro de un grafo es. Me gustaría destacar en este ejemplo con el Petersen Graph que voy a denotar el espectro con lambdas cuando considero repetición y con tetas cuando considero que los eigenvelios son distintos. Entonces, m es la multiplicidad de cada eigenvelio teta. ¿Vale? Y aquí tenemos el mismo Petersen Graph con esta otra notación, el espectro de Petersen Graph. Entonces, probablemente todos saben lo que es el número de independencia de un grafo, pero por si acaso, aquí tenemos un ejemplo. El número de independencia es sencillamente el tamaño del conjunto independiente más grande en términos de los números de vértices del grafo. También estaréis familiarizados con el número cromático, es el mínimo número de colores necesarios para colorear el grafo. Y un concepto que no sé si es tan familiar es el de potencia de un grafo. Un grafo, llamamos la K-potencia de un grafo, al grafo resultante de conectar los n vértices de G de manera que dos vértices son adyacentes si la distancia en el grafo original era como mucho K. Por ejemplo, si el grafo original es un ciclo, K1 es el grafo original, es G. G al cuadrado añades los vértices que estaban a distancia como mucho 1 o 2 y lo mismo para 3, etc. Entonces vemos que el grafo se va condensando, se va haciendo más denso. Un concepto que es una generalización natural del número de independencias, lo que llamamos el número de K-independencia, el K-independence number, que es la máxima cardinalidad de un conjunto de vértices del grafo G que están a distancia como mínimo K entre ellos. Por ejemplo, en este ejemplo del ciclo de antes, pues este sería alfa 2. Y debemos remarcar que el K número de independencia es lo mismo que el número de independencia del grafo a la potencia K. Por eso hemos definido el concepto antes. ¿Vale? Esta observación es muy importante. Lo mismo podemos hacer con el número cromático. Podemos definir lo que se llama el K número cromático, que sería este chi K. Y de la misma manera que pasa con el K-independence number, con el número cromático K, se satisface esta igualdad. ¿Vale? También sabemos que obviamente cotas superiores para alfa K nos dan cotas inferiores para chi K. Entonces, el principal objetivo de esta charla, de este trabajo, es extender y generalizar y optimizar cotas espectrales para el número de independencia K, el K-ésimo número de independencia. Respecto a este tema, existen trabajos previos, obviamente, entonces me gustaría comentar algunos. Por ejemplo, Kong and Zhao, en 93, probaron que este problema es de hecho muy difícil resolver, calcular alfa K y chi sub K en pi completo. Los mismos autores, el mismo grupo de autores probó un poco más tarde que de hecho si te restringes a los bipartitos regulares, el problema sigue siendo muy difícil en pi completo.
Y la contraparte, y por eso queremos usar eigenvalues, es que el espectro, los autovalores, se pueden calcular en polynomial time. Entonces, la principal pregunta que os podéis hacer es, ¿podemos aplicar cotas que ya existen, cotas espectrales que ya existen para alfa al grafo potencia? Y la respuesta es, en general, no, porque en general el espectro del grafo potencia y del grafo original no están relacionados. Y la gracia de nuestras cotas es que solo dependen del espectro del grafo original y no dependen del grafo potencia. Algunas aplicaciones de K-independence number. K-independence number está relacionado con códigos en grafos Hamming. El K-independence number también tiene aplicaciones en Quantum Information Theory, como se descubre en estos papers que cito aquí. En general no se sabe si la contraparte quantum de alfa K se puede calcular o no. No se sabe ni siquiera la complejidad. Por lo tanto, estas cotas espectrales nos dan una manera de, como mínimo, calcular este valor cuando la cota es exacta. Y otros, el K-independence number está relacionado con otros grafos, otros parámetros de grafos. Por ejemplo, la distancia en average, como se demostró por Firby y Haviland en el 97. La principal herramienta que vamos a usar para nuestras pruebas se llama interlacing. Entonces, dos secuencias decimos que están entrelazadas si cumplen estas relaciones de desigualdades. Tenemos dos M desigualdades aquí. Gráficamente, esto sería lo que interlacing significa. Tenemos que mu es siempre la secuencia que es más pequeña que la secuencia de lambdas, números reales. Entonces, el nombre de interlacing viene de cuando la secuencia de mu es exactamente de tamaño 1 menor que la secuencia de lambda. En particular, queremos aplicar interlacing para autovalores. Entonces, vamos a asumir que los lambdas y los mu son autovalores de matrices A y B, respectivamente. Y lo que vamos a usar, una de las principales herramientas, se llama Cauchy interlacing, que nos garantiza que si B es una matriz, la submatriz principal de la matriz más grande A, entonces los autovalores de esta matriz más pequeña B, esta matriz principal, entrelazan los autovalores de la matriz original A, la grande. De la misma manera, James en el 95 probó que si B no es una submatriz principal, pero es lo que se llama una matriz cociente, también sucede que los autovalores de B entrelazan los autovalores de A. Vamos a usar ambos resultados. Son dos tipos de interlacing que vamos a estar usando. Entonces, las cotas más clásicas espectrales respecto al número de independencia son la que se conoce como inertia bound por Svetkovic, que nos dice que el número de independencia está acotado superiormente por el mínimo entre el número de autovalores positivos y autovalores menores o iguales que 0. Y la otra cota que es muy relevante para nuestro trabajo es la que se llama ratio bound, que Hoffman la probó en el 70, que se aplica a grafos regulares y solo necesitas usar el autovalor más pequeño, lambda 1, el autovalor más grande, lambda 1, y el autovalor más pequeño, lambda n. Y esta cota se sabe cuándo es exacta, se caracterizó. También es importante remarcar el resultado de Lovash en el 79, que probó que el Lovash theta number es una cota inferior a la cota de Bound, por lo tanto, la cota de Hoffman. Por lo tanto, la cota de Hoffman normalmente no puede ser mejor que la cota de Lovash theta number. Y esto va también a jugar un papel importante en nuestros resultados. Entonces, otras cotas han aparecido en la literatura para alfa K. Aquí os doy un resumen de ellas, por si os interesa. Quizá la más relevante, porque es la espectral, es la del 97, por Fiol. Es una cota que depende de unos polinomios que se llaman polinomios alternantes, y también viene de resolver un linear program, parecido un poco a lo que vamos a estar haciendo en este proyecto. Entonces, cotas para el número de independencia. Se conoce la famosa cota de Delsarte en el 73. Nos dio una cota que es el resultado de una programación lineal, por lo tanto es una cota que en general es muy buena. Lo que pasa que solamente se aplica a clases de grafos, en particular a distance regular graphs, que son grafos con muchas irregularidades.
Y también existe la cota de Lovász del 79, la que he mencionado, que es el resultado de resolver una SDP. Entonces también se comporta bastante bien en general. Respecto al número de independencia y optimización de estas cotas, solo hay un trabajo previo por Fiol en el 2009, hace poco, que lo que hizo es tomó la cota de Hoffman que se extendió anteriormente, como voy a mencionar en un segundo, y la optimizó usando técnicas de programación lineal y lo que llama los polinomios menores. Pero para la cota de Svetkovic, la inertia bound, no se ha hecho nada de optimización para la extensión de la inertia bound. Entonces, este proyecto nos focalizamos en optimizar, extender y optimizar la inertia bound. Entonces, voy a dar un poco la línea de trabajo que se ha hecho en este tema anteriormente. En el 2016 aparecieron las primeras cotas espectrales en términos de las potencias de los autovalores. Por lo tanto, solo dependen los autovalores del grafo original. Pero uno se puede preguntar, ¿qué sucede qué sucede si en lugar de lambda a la potencia k, lambda a la k, cogemos una combinación lineal de estas potencias de autovalores? Y esto es lo que hicimos en el segundo trabajo, en el 2019, con Coutinho y Fiol, que extendimos las cotas previas del 2016 y las probamos que de hecho son más generales, ¿vale? Pero claro, cuanto más general vas, menos puedes especificar cuál es el mejor polinomial P, que te da la mejor cota. Entonces, lo que faltaba hacer y lo que vamos a comentar en este proyecto, en esta charla, vamos a optimizar las cotas anteriores para cualquier polinomio de grado como mucho K y coeficientes reales. Entonces, las cotas que vamos a estar optimizando en esta charla son precisamente la que tengo aquí, después de su trabajo en el 2019. Esta cota se parece mucho, os puede recordar a la inertia bound, porque de hecho se prueba análogamente, pero más general, de forma más general. Es una extensión de la cota de Svetkovic, la inertia bound. Y lo único que haces es evaluar el polinomio en cada autovalor y ver qué valor te da ese polinomio, si es mayor o menor que un cierto parámetro que denotamos por esta W. Entonces, la prueba es fácil. Voy a dar un sketch. La prueba se deduce por value interlacing del tipo 1, el tipo Cauchy. Empezamos denotando la matriz principal como U. Sabemos que esa matriz consiste de todos ceros porque podemos siempre organizar los vértices tal que los vértices que caen en U, que estén en U, en el grupo U, sean los que se corresponden con el K-independent set. Entonces, básicamente, un poco técnico, pero se aplica Cauchy interlacing y el resultado sale fácil, ¿vale? Esta es un poco la idea. Esta cota es lineal porque es invariante cuando se escala y cuando se hace el shift. Entonces podemos simplificar un poco la cota de manera que la optimización nos sea más fácil ahora en lo que sigue. Y la primera optimización que hacemos es o que proponemos es este Mixed Integer Linear Program que propongo aquí. El objetivo principal es, como datos de entrada, tenemos el espectro, los autovalores que son distintos, las tetas, recordad que las denotamos tetas, y queremos encontrar las variables A, los coeficientes de este polinomio de grado que denoto con P, ¿vale? Entonces, el resultado, no voy a probarlo aquí, pero el resultado de la optimización, de la implementación y optimización de este MLP, nos da la cota, esta que tenemos aquí, la First Inertia Bound, ¿vale? Básicamente, este MLP implementa esa cota. Entonces, como variables no solo necesitamos las A's, que son los coeficientes que queremos calcular, pero también necesitamos un vector auxiliar, un vector binario auxiliar que llamamos B, de dimensión D más 1, que nos permite calcular cuando el polinomio que estamos buscando evaluado en un cierto autovalor es mayor o igual que el parámetro que estamos comparando con. Entonces, en ese caso, B nos da 1 si solo si el polinomio evaluado en ese autovalor es positivo.
¿Qué es lo que queremos contar al final? Queremos contar cuántas veces, en cuántos autovalores el polinomio nos da positivo. Evaluando el polinomio en tal autovalor nos da un número positivo o igual a 0. Vale. Entonces, esto es lo que os acabo de explicar. La necesidad de introducir también un vector de variables binario b y no solo el vector de coeficientes del polinomio, que es lo que finalmente queremos calcular. Entonces, algunos resultados para este primer Mixed Integer Program. Bueno, aquí tenemos la proporción de grafos pequeños, hasta 9 vértices, para los cuales nuestra cota es exacta. Lo bueno de nuestra cota, comparado con la cota de Fiol, la cota que Fiol optimizó, la ratio type bound, es que nuestra cota es general, se aplica a cualquier grafo. En lugar de la cota de Fiol, se aplicaba para grafos caminos regulares, walk regular. También implementamos nuestra cota, hicimos algunas comparaciones con todos los grafos que están implementados en Sage, Sage o Cocal, también se llama a veces el software que es open source. Entonces aquí podéis ver pues, la cota del 2019. Theta 2 es la Lovash Theta Bounds, la que se conoce que es muy buena, como veis. La tercera columna es la implementación de nuestro Mixed Integer Linear Program. Y finalmente la última columna es el valor real de alfa 2. O sea, esta tabla te da los resultados para que K2. Si asumimos un poco más, porque nuestro primer problema de optimización que hemos enseñado era súper general, se aplicaba a grafos que eran irregulares, pero como es tan general, pues a veces los resultados no son tan buenos, ¿no? Se aplica en cualquier grafo, por lo tanto está menos tuneado al grafo. Pero si uno se fija en grafos caminos regulares, como Fiol hizo en su trabajo en el 2019, el problema que hemos modelado anteriormente se puede simplificar, como indico aquí, y esto nos permite como mejorar los resultados y como mínimo encontrar familias infinitas de grafos, teóricamente, que cumplen que nuestra cota da exacta. ¿Vale? O sea, podemos encontrar el polinomio para el cual esa cota es siempre best possible. Uno de los grafos, de las familias de grafos para los cuales podemos hacer esto, podemos probar estos, los grafos Prisma que defino aquí, con ejemplos, y para K2 en particular. ¿Vale? Estos grafos son caminos regulares y, bueno, usando el modelo anterior que os acabo de enseñar, podemos demostrar que la implementación de la cota y la cota en sí es exacta. Otra familia infinita de grafos para los cuales obtenemos igualdad, para los cuales nuestro modelo nos da el polinomio óptimo, son los grafos odd graphs. Aquí tenemos la definición. Y para ellos podemos probar que de hecho la cota que implementamos con este Mixed Integer Linear Program, MILP, es exactamente estos dos valores, para L odd y L even. Esto se puede probar teóricamente, es lo que hacemos en el paper. Entonces, también lo que hacemos también en este paper es extendemos otras cotas conocidas para el número cromático, como esta de Elphick y Bokian. Y bueno, la prueba es totalmente distinta que la prueba anterior, aunque la cota es parecida, ¿eh? Es un tipo de cota inercial, cota que usa cuando algo es positivo o negativo, contar el número de veces que el polinomio evaluado en los autovalores da positivo o negativo. Y fijémonos que aquí el 0 se ha excluido, esto es un detalle importante. De la misma manera que hemos hecho antes, podemos implementar esta segunda cota que tenemos aquí, este resultado de 2020, lo implementamos con este modelo. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero si os interesa, pues aquí tenemos la explicación arriba del todo de las distintas condiciones, las constraints que tenemos que imponer para asegurar que la cota está modelada correctamente. La primera condición es la condición de la traza, que tiene que ser 0, porque estamos hablando de un grafo. La segunda es que queremos contar cuántas veces el polinomio evaluado en el autovalor es positivo. Entonces, este vector binario que nos avisa cuando es positivo se activa 1. Y aquí es un pelín más complicado que en el programa anterior, porque ahora también tenemos que contar, los ceros van aparte. Ahora no contamos cosas que son mayor o igual que 0, pero queremos contar cuando es exactamente mayor que 0. Por lo tanto, tienes que distinguir 3 casos. Es un pelín más técnico este modelo. Y finalmente la función objetivo que queremos maximizar.
De la misma manera que hemos hecho con el primer modelo, lo implementamos, lo testeamos en grafos que están ya implementados en Sage y bueno, tenemos aquí algunos resultados. En la penúltima columna tenéis el resultado de la implementación y el testeo. Y de la misma manera que anteriormente podemos probar que esta segunda cota, gracias a este modelo de optimización que hemos generado, nos da que la cota es exacta, nos permite probar que la cota es exacta para grafos Prisma y grafos Incidence Graph que vienen de planos proyectivos, cuando Q es una prime power. Entonces me gustaría acabar esta charla. Hemos presentado los dos modelos de las dos cotas que probamos en el paper. Me gustaría acabar esta charla con algunos problemas abiertos al respecto. El primer problema que nos puede venir a la cabeza es ¿cuál es la complejidad de estos modelos? Sucede que a medida que incrementamos K, el problema se vuelve más fácil. Esto no se sabe y sería interesante de descubrir. También sería interesante pues, aplicar estos dos modelos que os he presentado para otras familias de grafos y otros valores de K. Aquí nos hemos focalizado con K2. Especialmente cuando la famosa cota de Delsarte, que es una cota que también se modela con programación lineal, cuando esta no se puede aplicar. Por ejemplo, para grafos que son walk regular, pero no son distance regular. Estos serían familias interesantes de grafos a los cuales contribuiríamos a decir algo del K número de independencia alfa K. Otro problema muy interesante sería intentar relacionar las dos cotas espectrales más importantes, la inertia bound y la Hoffman o ratio type bound. Estas dos cotas se prueban por interlacing, pero se prueban por distintos tipos de interlacing. Y hasta ahora no se sabe exactamente qué relación hay entre ellas, cómo se podrían relacionar. Entonces sería muy interesante unificar tales cotas, quizá usando los polinomios resultantes de estas optimizaciones que hemos implementado. Y finalmente el último problema que me gustaría mencionar sería el uso de estas cotas se podría usar para probar la no existencia en general de códigos perfectos, perfect codes, que son los que cumplen la Hamming-Bound con igualdad. Entonces, esto ya se hizo, creo, para algunos odd graphs. Fiol en el paper de 2019 lo hizo, pero no se ha explotado más. Entonces sería curioso pues, ver hasta qué punto estas cotas nos dan condiciones de no existencia para códigos perfectos. Y con esto me gustaría acabar mi ponencia. Muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya interesado el tema.